Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Todas las Voces. Viviana, ¿qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. El tema de hoy, las cárceles, lo han visto seguramente en las promociones. Lo que pasa allí adentro no nos es ajeno, o en principio no debería ser ajeno a ninguno de nosotros. Y hoy hay datos, estadísticas, decenas de cifras sobre el sistema carcelario, en su amplísima totalidad negativas, ¿no? Casi en la totalidad negativas. Muchas estarán acá a partir de este momento, pero hay una en particular que quiero compartir en el comienzo y que además nos hace o nos lleva a la pregunta: ¿qué puede hacerse después de leer esta cifra? 9 de cada 10 presos no tienen oportunidad de integración social. 9 de cada 10 presos no tienen oportunidad de reinserción social. Solo el 10% tiene oportunidades de integración. Este es un informe que además lo elaboró uno de nuestros invitados de esta noche. Sí, así es. Vamos a darle la bienvenida a los invitados. Está el comisionado carcelario Juan Miguel Petit. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Un gusto estar acá con toda la mesa. Tenemos a Marta Balfre, coordinadora del GACH carcelario, como se lo dio a conocer, abogada, psicóloga y criminóloga. Bienvenida. Muchas gracias, un placer acompañarlos. Y hoy no tenemos a Eduardo Brenta, pero nos está acompañando Jaime Saavedra, exdirector de la Dirección Nacional del Liberado, quien también tiene mucha experiencia en esta materia. Gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Miguel, ¿qué puede hacerse a partir de esta cifra? Primero quiero que lo ratifiques. Esto fue un informe del comisionado parlamentario y tiene que ver con eso, ¿no? De un 10% apenas de presos que tienen alguna posibilidad de reinserción. Sí, bueno, la cifra tiene algunos matices en el sentido que nosotros lo que hacemos es una medición en base a indicadores cuantitativos y cualitativos y que dividimos lo que se llama la normativa tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es donde no hay tratamiento, o sea, donde no hay acceso a educación, salud, cultura, etcétera. Después, lugares donde el acceso a ese tipo de actividades, derechos y oportunidades es insuficiente, y el lugar donde efectivamente hay acceso. Que con eso armamos un semáforo, ¿no? O bien rojo, amarillo y verde, obviamente. Pero en este caso el semáforo está rojo. En verde, sí, efectivamente el porcentaje es bajo, pero no es tampoco podemos decir que solamente hay un 10% donde pasa algo bueno. Sí, el sistema está crítico y está más complicado aún porque ha crecido y hay una sobrepoblación enorme. Por otro lado, también es cierto que hay muchas cosas buenas que se están haciendo, hay mucha proactividad, hay mucha voluntad y se lucha contra esas malas condiciones. Frente a esos dos polos, yo creo que lo que nos está faltando es como un salto cualitativo. No de casualidad Naciones Unidas y la propia Ley de Urgente Consideración, pero el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas le ha pedido a Uruguay que elabore una estrategia de reforma penitenciaria. Esa estrategia implica pensar las cárceles no solamente como habitáculos donde están las personas encerradas, sino lugares donde deben entrar las políticas sociales todas, donde debe entrar la salud y que se deben conectar con la inserción social. Y sobre eso, bueno, hablaremos después en la noche, claro. Pero hay muchas cosas preocupantes, pero también hay algunas también que nos permiten tener ilusión. O sea, ¿es posible revertir esto? Sí, es que justamente lo malo de solamente ver la parte negativa de la cárcel que la tiene es llegar a pensar que esto no tiene solución, porque si no tiene solución, no hay política pública posible sobre algo que no tiene solución. Entonces, por supuesto que tiene solución, por supuesto que hay cosas que han mejorado desde el año, sobre todo desde el año 2010, 2011, que empieza la reforma penitenciaria y hay un mojón importante. Una obra, creo yo, que no se terminó y que hay que terminarla. Y hay que discutir cómo se termina en una nueva estrategia. Pero, por supuesto que se puede revertir. La política pública tiene ese enorme desafío, que es un desafío para el ciudadano, que es un derecho de los ciudadanos tener un buen servicio penitenciario, no solamente para los presos y sus familias. Todos los ciudadanos tenemos derecho a exigirle al Estado: yo quiero un sistema carcelario que filtre la violencia, que baje la violencia, que construya ciudadanía, y con la persona que me voy a cruzar cuando salga de la cárcel no me diga, no me da una moneda, que salí de la cárcel no tengo nada, sino que se presente un trabajo y que pueda trabajar, que pueda sostener una familia, que tenga cultura, que pueda comunicarse y que sea un ciudadano más. Marta, decía Juan Miguel que el número de personas privadas de libertad ha ido creciendo, ¿no? Hoy en día lo que plantea el último informe son 14.200 personas. ¿Cuál es el objetivo de esta especie de GACH carcelario? ¿Está planteado esto de avanzar en una reforma penitenciaria? Bueno, nosotros trabajamos en base a la realización de informes a solicitud del ministro
y algunos temas que planteamos nosotros en base a estas diferentes problemáticas. Nosotros aportamos ideas, somos un grupo de técnicos y después se implementarán. Creo que hay dos problemas básicos para implementar cambios. Uno es que todo cambio insume recursos y en un país donde los recursos no son los que más pululan, cuesta en algunos sectores de la población aceptar que se invierta en cárceles. Ese es un problema. El otro problema es la falta de motivación que tiene mucha gente para entrar a trabajar en cárceles. Entonces se hacen llamados y no se presenta la cantidad de gente que haría falta. Entonces esas dos cosas conspiran contra cualquier plan de reforma que es muy necesario porque evidentemente esto así como está no funciona. Yo creo que mucha gente se olvida que como acá no existe ni cadena perpetua ni pena de muerte, las personas que entran van a salir y que aunque no sea por ellos, que tengan una visión egoísta, piensen que es mejor que salgan, mejor de lo que entrar. Es como que los dos dan la idea de esto de que queremos esconderlos ahí, no verlos, no saber que están y no pensamos que no, socialmente. Digo. Lamentablemente la gente piensa que el problema se termina cuando van presos y en realidad ahí empieza el problema, porque tú estás mandando a una persona a condiciones muy complejas. Entonces, si tú no tenés una capacidad para trabajar, por ejemplo, tema de adicciones, la gran mayoría de los internos tienen problemas de adicciones. Hay problemas de salud mental, hay gente que necesita ser habilitada para después pensar en una rehabilitación. Bueno, todo ese tipo de cosas necesita espacio, técnicos y de alguna forma, si vamos a darle entrada a la sociedad civil, bueno, que la sociedad civil entre para calificar a esas personas en un oficio que mañana, cuando salgan, puedan ser personas útiles a la comunidad. Bien. Si tú pensás en depositar a la gente, ahí estamos en problemas. Jaime, ¿cómo fue, a modo de conclusión de pronto, su experiencia al frente de la Dirección Nacional del Liberado, donde parece que allí se advertían aquellas excepciones, ¿no?, de gente que efectivamente salía muy comprometida con su reinserción? Y vale a recordar que pequeñas acciones a veces producían un cambio. Simplemente darle la plata para el boleto a la persona que salía del centro de reclusión ayudaba a evitar un poco la reinserción, la reincidencia. ¿Cómo puede evaluar aquella etapa? Bueno, primero que me gustaría hacer un poquito poner la DINALI y el patronato en perspectiva. Siempre tuvo resultados extraordinarios el patronato y la DINALI, pero extraordinario en términos absolutos y extraordinarios en términos relativos. Yo voy a poner una cifra. Ahora no tengo los folletines un poco atrasados, pero no creo que se haya modificado mucho. En el área de pasantías laborales, algunas de un porte muy importante, es decir, contratos de 2 años con empresas públicas, con personas particulares que se acercaban al patronato o a la DINALI a colaborar, se andaba en el orden de las 600 oportunidades de trabajo. En un país como Uruguay, eso es una cantidad extraordinaria. Es decir, una empresa grande en Uruguay, acá tenemos una economista, pero creo que con 100 personas ya estás considerado, 100 empleados, sos una empresa grande. Y el Estado te trata como tal. Eso, hecho por la DINALI, o por el patronato desde siempre, con los recursos a los que se le dispone, es una noticia, a mi juicio, fabulosa. Es decir, si la DINALI o los servicios postpenitenciarios tuvieran el apoyo del Estado que debieran tener en cuanto a recursos económicos, a recursos humanos, a calificación de los recursos humanos, a un despliegue territorial que permita captar a todos aquellos que tienen voluntad de cambio, esa performance podría multiplicarse. Ahora, entonces, ese dato sobre qué periodo y sobre qué número de egresos. Eso estoy hablando yo, por lo menos que yo tenga constancia desde el 2010, que es de donde yo seguí más de cerca. Pero toda la peripecia del patronato, desde siempre, yo estuve estudiando para venir acá y refrescando algunos informes que hacía en el 2005 el antecesor de Juan Miguel, que hacía una historia en los informes en los informes del comisionado de ese entonces, hacía la reconstrucción histórica del patronato y ponía ejemplos concretos. Viene desde toda la vida. Era la cara más amigable. Y cuando hay una cara amigable, que para mí ese es parte del problema, una cara piadosa, una cara que invita al cambio, que invita a vivir a la comunidad, lo que yo he vivido siempre es que
los uruguayos y las uruguayas en su enorme mayoría se suman a esa empresa y que la gente que tuvo la desgracia o la decisión equivocada que le valió la prisión acepta el cambio. Y esa actitud de cambio la viví yo también en mis experiencias dentro de cárcel. Entonces yo tengo una visión optimista y me da la sensación a mí de que tenemos que ubicar a los jugadores en su lugar. No creo tampoco, después lo podemos ver, que sea un problema de recursos en cárceles. Se gasta fortunas en cárcel. Lo que pasa es que estamos, desde mi modesto punto de vista, poniendo la plata en el lugar equivocado. En la Dinelli, ¿los recursos a cuántas personas permitían atender, digamos, en la Dirección Nacional del Liberado? Bueno, lo que pasa es que hay distintos niveles de atención. En algunos servicios se puede atender a mucha gente. Si la persona que sale de privación de libertad concurre voluntariamente. Entonces, si va solo por una consulta por la cédula, por cuestiones básicas, ahí el alcance de la DINALI es muy amplio. Después, cuando ya se requieren de servicios más comprometidos, como por ejemplo trabajo, capacitación, ahí se reduce Lo que pasa es que este es otro tema, no los aburro más con esto, es que hay que pensar que es imposible pensar en los servicios penitenciarios y postpenitenciarios con los números de privados de libertad que hoy tenemos y con los números de liberados que hoy tenemos. Están saliendo cerca de 7.000 personas por año. Claro. Si yo le tuviera que dar 7.000 soluciones de vivienda a las personas que salen, sería otro Ministerio de Vivienda. Hay algo que nos cierra, me explico. Tenemos que pensarlo un poquito más. El principal problema que tenemos, hoy nada puede funcionar con esta cantidad de personas que tenemos. Estamos entre los países, de los 12 países del mundo que más presos tienen. Sí. Es absolutamente infinanciable, inmanejable. Ningún gobierno puede construir 6.000 plazas más. Por lo tanto, hay que pensar en lo que hicieron otros países y pensar como lo hicieron otros países, que justamente se dieron cuenta que seguir construyendo muchas cárceles y metiendo gente presa no bajaba el delito, sino que a la larga aumentaba el delito, claro, que era agrandar el problema, y había que pensar en soluciones en la comunidad, en la prevención, medidas alternativas, trabajo postpenitenciario, como decía Jaime, que es lo que baja violentamente la reincidencia, tratamiento de las adicciones, trabajo en la salud mental, cárceles más chicas, con más relaciones cara a cara, que se sepa quién es quién y poder trabajar con cada persona. Si no, con este volumen que sigue creciendo, es muy difícil pensar en una salida. Laura, se dice que se destinan recursos importantes y que de pronto faltaría una mejor gestión. ¿Hay algo de eso allí para explicar este fenómeno? Yo creo que en este tema, en el diagnóstico coincidimos todos. Como decía Juan Miguel, el principal problema es la superpoblación que hay en las cárceles. Hoy, cada 100 plazas hay 121 personas privadas de libertad. Cuando asumió este gobierno había 1.800 reclusos que dormían directamente en el piso, no había camas. Y esa situación de hacinamiento crónico está acompañada además con que hay poco personal efectivo asignado, que hay comparaciones internacionales y que es como poca gente para hacerse cargo de más cárceles muy grandes que tenemos. Y todo esto impacta, me parece a mí, no solo en esa violencia que a veces vemos en las cárceles, sino que impacta muchísimo en la salud mental. Y con la crisis y la pandemia del COVID de por medio, con los aislamientos que hubo que hacer, el impacto en la salud mental fue mayor aún. Entonces, como que el problema se complejizó aún más. ¿Hay recursos o no? Respondiendo tu pregunta, Daniel, yo creo que sí se están tomando medidas y se están asignando recursos. Se están asignando recursos a mejorar la infraestructura. Se hicieron cosas, bueno, Juan Miguel estuvo involucrado en esto y algunos de ustedes también. Por ejemplo, atrás del módulo 11 del COMCAR hubo que sacar 35 camiones de basura. Imagínense, 35 camiones de basura, la cantidad de ratas, lo que era eso, y se convirtió en un invernáculo. Se mejoró también el módulo 4, se está trabajando ahora, se mejoró en un módulo 3. Se hizo este programa de trabajo en chacras y ahora el 30% de los alimentos que consumen los presos es de auto hecho por los presos, ¿no? Porque trabajan ellos mismos en general el alimento. Está este programa que se está lanzando de dignidad laboral, que es una experiencia que me pareció bien interesante porque hoy por hoy, si una persona privada de libertad
sabe hacer algo, digas una matera, un cuadro o algo con hierro, hoy no tiene manera de eso comercializarlo, ¿no? Supongamos una persona que está a punto de ser liberada y que hace una artesanía, no lo puede comercializar. Bueno, ahora se hizo un programa, que hay una plataforma con la CUTI, mediante la cual las personas privadas de libertad van a poder inscribirse al BPS y comercializar esos productos. Nosotros los vamos a poder comprar y con eso generar un ingreso mientras están presos para repagar los materiales, pero una vez que salgan para tener una oportunidad de reinserción. Entonces, creo que recursos se están asignando, siempre parecen pocos, obviamente, porque la situación es muy compleja. Vamos a seguir con la rueda, pero en tu informe, Juan Miguel, decías que más o menos 39.000 pesos al mes por cada uno de los reclusos se destina, ¿no? Sí, eso es un primer estudio que hicimos de monitoreo del presupuesto, que hay que perfeccionarlo porque en realidad el presupuesto penitenciario es muy complejo porque ahí volcan recursos una cantidad de organismos, del Ministerio de Defensa, ACE, sí, son varios. Educación, etcétera, etcétera. Sí, por lo menos hay un 39.000 pesos por mes que nosotros lo que planteamos es, bueno, yo no voy a decir si es mucho o poco, pero claramente hay cosas que el Uruguay tiene que hacer. Por ejemplo, en las adicciones, ¿cuál es el sentido que una persona que cometió un delito o una infracción o agredió a alguien o rompió la tobillera porque tiene una orden de nuevo acercamiento a la familia o a la pareja o lo que fuera, no sea atendido en un centro donde pueda atenderse su patología de salud mental o su adicción? Bien, y ahora con vamos esa plata a eso. mucho mejor pagar una clínica, ¿no? Bien, Fernando. Y yo la sensación que tengo a veces con este tema, por suerte no los que están, las personas que están hablando hoy, que me parece que justamente es muy bueno traer invitados calificados que conozcan el tema en toda su complejidad. A veces tendemos a pensar que moviendo una sola ficha, en este caso, se arregla todo. Este es un típico problema que es multicausal, digamos, y hay un montón de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, afectar una sola no necesariamente implica que vayas a mover correctamente las demás. De hecho, se pueden producir efectos no deseados, digamos, las demás. A mí me parece algo interesante lo que decía Juan Miguel, que lo leía hoy más temprano, la experiencia de Texas, ¿no? Que justamente es uno de los estados tradicionalmente más punitivos dentro de Estados Unidos, que ya de por sí es uno de los países más punitivos, y que en determinado momento se dieron cuenta de que no solo no mejoraban, sino que empeoraban, ampliando el tamaño de las cárceles y aumentando las plazas, y que se volvió infinanciable. Y desde que tomaron medidas en el antes y en el después, que es un poco de lo que se viene hablando acá, es un poco de qué ocurre al salir y qué se puede hacer antes de entrar, mejoraron todos los indicadores. Quizás el camino sea ir por ahí. Obviamente Uruguay no tiene los recursos que tiene Texas, ¿no? Pero el tema recursos se cruza también ahí. Pancho. Hay un momento histórico a partir del cual el tema de las cárceles se empieza a complicar mucho. Es más o menos hace 20, 25 años. Allí el Uruguay empieza a tener las cifras que decía Juan Miguel hoy en día, que es que somos de los países con más presos por habitante. No era el caso en el año 2000, no era el caso en el año 2010. El Uruguay en los últimos 20 años lo que ha privilegiado tácitamente es, ante los problemas sociales y delictivos, poner gente presa y depositar gente en las cárceles, y de esa forma ha ido aumentando la población carcelaria mucho más que el total de la población. Entonces, hay un momento en donde el Uruguay empieza a crecer económicamente a partir del 2003, 2004, y ese crecimiento económico se va acompañado de un aumento de los delitos. Ese es un tema muy importante porque siempre se decía o se manejaba que la pobreza genera delitos, o que como que el tema de que no hay una clara o se discute la idea según la cual cuanto más riqueza, más delitos. En el caso uruguayo ha sido así, en los últimos 20 años ha habido más riqueza y ha habido más delitos. Entonces, el tema es que además cuando ves el perfil de los que están presos son inmensamente mayoritarios hombres, jóvenes y menos formados de quienes están fuera de la cárcel. Entonces, lo que ha habido en estos últimos 20 años es un proceso en el que el Uruguay ha privilegiado una solución tácita. De hecho, cuando digo tácita es sin mirar demasiado, decir, bueno, si roba va preso, si hace una rapiña va preso, poner presa gente y que eso sea un depósito y después vemos. Lo que aquí se está intentando en este diálogo, en esta reflexión que estamos haciendo sobre el tema de las cárceles, es decir, no podemos seguir así, porque como bien dice Juan Miguel, vamos a estar generando el país con más presos por habitantes, pero a su vez no podemos seguir así en el entendido de que lo que no puede seguir ocurriendo es que haya tantos delitos también. Que
que eso es fuera de las cárceles. Es decir, si vos tenés 25.000, 30.000 rapiñas por año durante varios años, no es lo mismo que tener 10.000. Es decir, el problema, que es lo que decía, que es la multicausalidad que decía Fernando, el problema es que cuando se dice, hay que tener penas alternativas, pero pará, con 25 o 30.000 rapiñas y hay violencia, ¿cómo haces para no darle prisión a esa gente? ¿Qué señales estás dando, sino también de impunidad fuera de la cárcel? Claro. Entonces es un problema grave en donde está la educación metida de por medio, está el tema de la inserción social de por medio y una demora tácita de 20 años del Uruguay que privilegió hacer algo y que hoy en día tiene una bomba gigantesca en donde salen 7.000 personas de la cárcel todos los años y la inmensa mayoría de esos reinciden. Ese problema implica sentarse a pensarlo diferentemente. Ahora, para eso se precisa plata y se precisa dejar ideas de lado que son completamente equivocadas, como por ejemplo la idea según la cual la gente roba porque son pobres. No, no es verdad. Bueno, pero eso, a ver, acá hubo un ministro del Interior que decía, bueno, vamos a salir. Llegó Díaz en el año 5 y liberó un montón de gente, ¿no? Sí, lo que sucede también es que aquí, desde que empezó esta serie de temporadas de Todas las Voces, el asunto carcelario en algún momento ha estado. Y previamente, en otros programas, en otros espacios, siempre estaba presente. Entonces, uno tiende a suponer que la verdad, por más que haya diagnósticos, como se ha señalado aquí, no existe esa conexión, esa convergencia para empezar a cambiar. Y ahí es donde le pregunto, doctora Balfret, porque acá se menciona, por ejemplo, Pancho Fay. Esto tiene mucho que ver con el programa anterior, donde decía aquello de la justicia para ricos y para pobres, ¿no? Exacto. La población carcelaria es gente joven, hombres en su mayoría, pobres. ¿Y cómo se trabaja desde allí para que haya un cambio? Hay dos cosas que hay que separar. Quizás cuando yo empiezo a trabajar con el muchacho joven que ingresa, ya llegué tarde, porque ese muchacho joven que ingresa tiene una historia previa, donde seguramente abandonó la educación en primaria o en el primer año de liceo que la repitió, donde hay una historia previa de consumo, donde hay una situación que faltó las redes sociales de contención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, yo no puedo esperar para trabajar con ese chico cuando ya ingresó, tengo que trabajar antes. Entonces, acá es, en Uruguay la educación era obligatoria hasta tercer año de liceo. En algún momento se dejó de controlar. Bueno, ¿dónde están los controles? ¿Cómo no saltaron las alarmas cuando el muchacho dejó la educación? ¿Qué pasó cuando empezó a caer cuando era menor con las primeras infracciones? ¿Qué se hizo ahí? ¿Se lo reintegraba a la familia? ¿La familia estaba en condiciones de hacerse cargo? Esos son dos temas. El otro tema es, acá Uruguay tiene una gran deuda con el tratamiento de las adicciones. ¿Por qué? Porque las medidas que dan las instituciones de salud son acotadas. Y todo el mundo sabe que en un mes una situación de agudo se puede contener. Ahora, después hay que sostenerlo. Si yo lo interno, siendo menor, un mes para tratar las adicciones y después vuelve al mismo lugar, con los mismos amigos, va a volver a recaer. Ahora, los tratamientos privados son carísimos, insolventables. Por eso es que están las madres de los adictos golpeando distintas puertas pidiendo ayuda. Bueno, señores, ¿no tendríamos que entrar a trabajar con las adicciones en otro lugar? Y una vez que ingresan con adicciones, tenemos una situación ideal, porque mientras en el afuera discutimos si hacemos internación compulsiva o no, cuando están presos ya están allí. Entonces es la condición ideal para el trabajo. Cuando yo decía hoy faltan recursos, lo decía en este sentido, nosotros estamos construyendo siempre de atrás, ¿no? Plazas, faltan 4.000 plazas, hacemos 2.000. Esas 2.000 van a precisar, más allá de los costos de ladrillos, van a precisar policías que cuiden, operadores penitenciarios, técnicos que... Es un montón de gente más. ¿Y a dónde vamos a llegar? A una carrera sin fin. Por eso cuando él mencionaba la experiencia de Texas, Texas lo que dijo es, señores, esto no lo podemos soportar más. Intervengamos antes. Por ejemplo, en Texas tienen juzgados para adictos, donde evalúan la situación del adicto. Juzgados para jóvenes que dejaron la educación. Entonces, está hecho de otra manera. Obviamente, Uruguay quizás no tenga recursos para montar esto, pero sí tenemos un Ministerio de Educación y Cultura que podría detectar cuando el joven se desapareció la educación. Por ejemplo, un sistema de salud que podría detectar cuando la persona sistemáticamente viene con una sobredosis. Juan Miguel, ¿vos crees que hay ambiente en el sistema político para aumentar las penas alternativas? Bueno, yo utilizando un término carcelario, voy a abrazar la idea de la estrategia de reforma penitenciaria. Que tiene que ver con eso que tú decís, con que política no es solamente criticar duramente al que piensa distinto, sino política
es esencialmente discutir con el que piensa distinto, tomar 45 cafés, tener 27 reuniones, hasta llegar a formular algún tipo de acuerdo en algunos puntos y después seguir discutiendo y chocando por otra cantidad de temas. Yo creo que hoy hay ambiente. Nosotros participamos en comisiones, en conversaciones con legisladores de gobierno y de oposición para muchos temas poder avanzar. Y lo que están diciendo aquí todos, ¿no? Este tema requiere como un cambio de frente, un cambio de mirada de la seguridad pública, de la salud pública, de las políticas sociales, porque hablar de las cárceles no puede ser hablar de las cárceles. Hablar de las cárceles es hablar de política social, de política educativa, de política a la familia, de adicciones, salud mental, de todo eso. La cárcel es un elemento de todo lo que circula allí. Entonces yo creo que una estrategia de reforma penitenciaria donde todos, y esto claro, mucha gente dirá, otra comisión. Bueno, sí, pero la única manera de poder avanzar es mediante acuerdos, es mediante una hoja de ruta, porque, como decíamos, hay muchas cosas que se está haciendo, mucha proactividad, muchas señales interesantísimas. Recién hablamos con Jaime, el Ministerio de Desarrollo Social, realmente estamos todos muy contentos e ilusionados con lo que se está empezando a hacer con la Dirección Nacional del Liberado, por ejemplo, conectándolo con la situación de calle, etcétera, etcétera. Pero se requiere algo más global, y así como en el 2011 hubo un acuerdo en ese momento con el entonces ministro Bonomi y el entonces senador Larrañaga que permitió iniciar una reforma penitenciaria, yo creo que todas estas señales positivas que están, yo creo que hoy se necesita un nuevo tipo de, llámese acuerdo, llámese documento, llámese sintonía, en algún tema, este es uno de ellos, en los cuales se puede dar un salto cualitativo, en el cual se juegan muchas cosas de todos los ciudadanos. Vamos a un auspicio y seguimos en la ronda de comentarios. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Hemos seguido hablando aquí. A ver, permíteme, Juan Miguel, un segundo, porque acá la inquietud de Pancho Fay iba en ese sentido, ¿no? En la medida en que está muy bien que se integren grupos de discusión, de debate, de intercambio político, de eso se trata en esencia nuestro sistema, el tic-tac sigue sonando, ¿no? El tic-tac sigue sonando. Entonces, quiero ir a una pregunta casi grotesca. Las cárceles son las que son. No habría necesidad o sería inconveniente construir nuevas cárceles. Quiero redondear un poco la pregunta. ¿Hay posibilidad de considerar descomprimirlas seleccionando a algunas personas privadas de libertad para que queden en otro régimen que no sea el carcelario? A ver, yo creo que obviamente algunos lugares hay que construir porque hay algunas zonas del sistema que realmente rompen el corazón. No tiene sentido entrar en detalles para arruinarle a los televidentes su cena, pero hay un tercio del sistema que realmente no puede existir en Uruguay. No puede ser que eso siga pasando en Uruguay. Pero bueno, dicho esto, hay que pensar justamente en mecanismos. Yo no quiero entrar en ese debate de sacar gente. Yo creo que hay mucha gente que no debería estar presa. Mucha gente. Bueno, esa gente que no debería estar presa, ejemplo, hay 200... ¿no hay una vía de sacarlos? No hay muchas vías, hay algunas vías legales. Hay algunos mecanismos. Hay, por ejemplo, hoy hay unas 200 personas que están presas por tentativa de hurto. Hoy me enteré de en el interior, un fiscal que pidió, todavía falta la audiencia de final, pero un fiscal pidió una pena de 2 años de prisión por una persona que está trabajando hoy, que no es una persona agresiva en la que se parezca, que robó un gorro de una tienda en un pueblo del interior. 2 años de cárcel. Bueno, por supuesto, también hay otros casos de delitos graves, etcétera, etcétera, que la cárcel es ineludible. Pero yo creo que un buen sistema de medidas alternativas, donde los delitos leves en la cárcel van a agravarse, porque la persona no va a tratar su adicción, no se va a capacitar, va a perder el contacto con la familia, va a quedar marcado. Probablemente sea empleado después de alguna de las bandas que ocurren. O va a tener, el riesgo de que le pasen muchas cosas malas es altísimo. Es un elemento. El otro elemento es bajar la reincidencia para que esa persona no vuelva a entrar. Es como el hospital, más vale, los hospitales son necesarios, pero
más lejos tenemos el hospital, mejor, no porque sean malos los médicos. ¿Cuál es creo que ahí el tema antipático, porque acá estamos todos de acuerdo en que hay que tratar de que las cárceles rehabiliten y que la gente se vuelva a integrar a la sociedad, pero lo hablábamos detrás de cámaras con Marta. Los recursos siempre son escasos y quien hace políticas de gobierno tiene que definir en qué invierte el dinero. Entonces, las medidas alternativas que se usan en otras partes del mundo, la prisión domiciliaria, las tobilleras, que la persona vaya y firme, también tienen un costo, porque tienen un costo de seguimiento de recursos humanos muy importantes por cada persona que está bajo esa medida. Entonces, también creo que hay que agregarle a la discusión un manto de realidad acerca de los recursos que realmente habría disponibles para estas medidas, ¿no? Porque son recursos que hay que quitárselos también a otras áreas. Entonces, no es por agregar antipatía a la discusión, pero es algo que tiene que estar arriba de la mesa. Te comento algo. La Oficina de Supervisión de Libertades Asistidas tiene 15 funcionarios. Hay 18.000 personas con medidas alternativas. O sea, sí, me parece que la salida es medidas alternativas. Ahora, la OSLA no puede ser una oficina de supervisión, tiene que ser una dirección donde tú le des la cantidad de funcionarios, donde no estén suplicando vehículos o pidiendo ayuda a las comisarías del interior para hacer los seguimientos, donde tengan los recursos. Porque si no la gente, que ya el tema cárceles, hay mucha parte de nuestra población que lo ve como con urticaria, tiene más rabia porque dice, pues están en medidas alternativas, pero como nadie supervisa, delinquen igual. Bueno, por eso hay que implementarlas bien las medidas alternativas, eso es lo que hay que cambiar. Hay que implementarlas además, bien. Yo creo que muchos televidentes estarán diciendo, bueno, pero si alguien comete un delito, tiene que ir a la cárcel, no hay otra vía. Sí, y eso es parte del desafío filosófico-cultural que cada uno en su ámbito tiene mucho para hacer, que es, bueno, no es la única alternativa. Es como un hospital, la cirugía no es la única medida. En Estados Unidos por cada persona presa hay 7 con medidas alternativas. En Uruguay por cada persona presa hay 1 con medidas alternativas. Y tenemos una gran cantidad de gente, yo me atrevería a decir que no menos del 20%. ¿Qué es la medida alternativa? ¿Qué es ahí en Estados Unidos que hay 7 de cada uno? ¿Cuáles son las medidas alternativas? Hay distintos tipos. Está desde la presentación a la comisaría, el arresto domiciliario, la tobillera para que... No es nada muy distinto a lo que tenemos hoy acá. No, a ver. El agente de seguimiento. Claro, el problema también, ¿no? es el seguimiento. Claro, el agente de seguimiento, que es lo que vemos en la película. Es un tema de recursos, porque vos no podés tener a gente con pero la tobillera sin hacerle problemas seguimiento. Con las medidas. El problema es que acá se cambió el código, pero la prisión preventiva sigue siendo la regla. Esa es una. Y la otra es, como la oficina la OSLA, pero que no debería ser OSLA, interviene ya cuando la persona está formalizada, quizás le llega gente que no es la ideal para ese tipo de medida. Estaría bueno que la intervención de los técnicos fuera antes. Las medidas alternativas son para delitos, me imagino yo, para gente que comete delitos. ¿Saavedra? Menos. No, yo me quería, para tirar elementos para pensar todos, no con el ánimo de debatir. No hay que ir muy lejos para saber cuál qué poderosas son las medidas alternativas. En el año 2005, cuando el ministro José Díaz libera a algunas personas que estaban privadas de libertad de acuerdo a determinados criterios que fijó la ley, libera 800 personas, aproximadamente, un poquito menos de 800 personas, algunas de Montevideo, otras del interior. Esas 800 personas fueron acompañadas a través de distintos mecanismos por lo que en ese entonces era el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Claro. Que si hoy es chica la DINALI, imagínense lo que era en 1985. El resultado fue extraordinario. Extraordinario. No, pero hubo una incidencia, ¿eh? No, pero sí, pero mucho menor. No, pero hubo uno que mató a una persona. No, bueno, no, siempre. Bueno, pero para él fue 100% negativo. Yo por eso yo tiro la cosa, yo no era para debatir contigo. Yo digo, con ese criterio entonces es imposible liberar ninguna persona. Yo no digo que sea imposible, pero lo que sí es verdad es que tenemos 25.000 rapiñas por año. Y vos no podés darle a la sociedad la sensación de que van a cometer rapiñas y no va a pasar nada y no van a ir presos. Acá el problema que tenemos es que el país no quiere enfrentar que hay que mejorar radicalmente la educación y las posibilidades de las clases populares.
Y eso no lo quiere enfrentar porque no quiere enfrentarse a los sindicatos que trancan las mejoras en esos barrios en particular, que son los que proveen más a las cárceles de gente joven y mal formada. Entonces, como no quiere enfrentarse a esos temas que son políticos y son de desgaste, prefiere en estos 20 últimos años depositar gente en las cárceles. Y yo quiero decir una cosa más. No estoy de acuerdo con que haya que ir a una comisión para definir que el otro esté de acuerdo. Acá hay mayorías claras y hay que echar para adelante una vez por todas. No se puede seguir estando a ver si el otro está de acuerdo cuando evidentemente hay dos posiciones diferentes. Pero ese echar para adelante, ¿dónde lo concreta? ¿Puedo terminar con mi claro. Yo creo que en Uruguay, pero a ver, por ejemplo, hacer 2.000 o 3.000 plazas rápidamente. Eso se está haciendo, Pancho. Se están haciendo plazas. yo creo que en Uruguay, el estado del desarrollo del Uruguay del siglo XX, el Uruguay escudo de los débiles, el Uruguay ejemplo en el mundo, fue fruto de acuerdos. Fruto de dos bloques también. Fue fruto de dos bloques que durante el siglo XIX se mataron a tiros y que después dijeron, vamos a ponernos de acuerdo en construir un país diferente, un pequeño país modelo, etcétera, etcétera. Y lo hicieron ¿cómo? Acordando, discutiendo, de muchas maneras. No, yo insisto, el camino de las penas alternativas lo recomienda todo el mundo. Todo el mundo lo recomienda, porque los resultados en todo el mundo han sido buenos. Si legítimamente en otras áreas, como se dice en todas las áreas, yo es una filosofía que comparto, que hay que copiar lo bueno, también en este terreno yo entiendo que hay que copiar lo bueno. Obviamente, cuando se toman decisiones sobre un conjunto, puede haber algún caso que resulte trágico, pero resulta también trágico, si lo sabremos de sobra, recorrer el camino de las no penas alternativas, muchísimo más trágico que el otro. Podríamos poner números extraordinarios solo de lo que pasó en los últimos 6 años dentro de la privación de libertad. Dentro de la privación de libertad. Entonces, yo, el otro aspecto que quiero hacer énfasis es este proceso de descarcelización inteligente y ponderado que recorre buena parte del mundo y que recomienda buena parte del mundo, es además, entre otras cosas, infinitamente más barato. Infinitamente más barato. Depende de qué delitos, ¿no? esa es la clave. Bueno, yo te pido, déjame, me invitaste, sos invitado, tenés la cortesía de dejarme hablar. Vos después tenés todos los lunes para seguir hablando, déjame hablar a mí un minuto. Entonces, yo lo que digo es... ¿Viniste mal medicado hoy? No, tengo el de la presión y ya la tomé antes de venir. Sí, notoriamente la pasaste. No, sí, me vas a interrumpir, entonces, ¿para qué? Me estás interrumpiendo diciendo cosas inexactas, déjame a mí. No es inexacto, te digo, definí cuáles son esos delitos que... No, voy a decir, estoy diciendo lo que yo entiendo que tengo que decir, después tú contradecime. Este camino... que tiene resultados extraordinariamente superiores a los que da la privación de libertad pura y dura, es infinitamente más barato. Y la otra consideración que yo quiero hacer en apoyo del acuerdo multipartidario del que Uruguay tiene, no solo en términos penitenciarios, en muchos terrenos, ejemplos ilustres que nos hicieron mejores a todos y nos hicieron una comunidad distinguida, es que conviene que nos encontremos para no repetir errores que ya hemos cometido. En la administración que yo integré, en la administración del Frente Amplio, en el 2011 y 2019, se construyeron más de 7.000 plazas. Es una performance extraordinaria. Y sin embargo, estamos en el estado que Laura relataba cuando comenzaba su intervención. Porque hay un modo de vivir la privación de libertad que empuja a que lo que hoy se construye, mañana se destruyó. Entonces, Saavedra, ¿usted diría otra vez el modelo Díaz, digamos? Bueno, el ejemplo de módulo 10, mira, del modelo Díaz, perdón, si me expresé mal. El modelo Díaz. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, de que esto es, bueno, lo que todo el mundo dice, es esto es tipo cubo de Rubik, sí. ¿No? Hay muchos lados que hay que ajustar al mismo tiempo. Una de las cosas que yo creo que hay que hacer es esta, la descarcelización inteligente, porque todos sabemos, los que trabajamos adentro, de que hay gurises que no tienen que estar en el CONCAR. Si yo entré por problema de policonsumo a los 18 años, hay quien en su sano juicio, y cometió un delito por esa razón, hay quien en su sano juicio se le puede ocurrir que un buen lugar para que yo esté es el módulo 11 del CONCAR. A nadie. ¿Puedo aportar un bocadillo a este pequeño segmento de debate? Yo creo que el tema de las medidas, o sea, racionalizar la cantidad de personas que está presa, que es un tema complejísimo,
para el cual Uruguay requería mucho más estudios. En Estados Unidos, cuando hicieron, Estados Unidos es el país que tiene, sigue siendo el país que tiene más presos cada 100.000 habitantes, sigue siendo. Pero estudió durante varios años si eso era lo mejor. Llegaron a acuerdos. Obama fue el que primero que lo impulsó y los republicanos. Trump continuó adelante y hubo acuerdo en esa transición de dos administraciones, de Obama a Trump, estamos hablando del día y la noche. Porque hubo una cantidad de acumulación de grupos de estudios universitarios, académicos, ONGs, legisladores, que hicieron un acumulado y dijeron, este camino nos lleva al despeñadero, vamos a empezar a cambiarlo de a poco. Y en las medidas alternativas, lo que pasa es que, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros hoy? En la medida que encarcelamos a todo el mundo, y es infinanciable, y no hay rehabilitación para todos, ¿a quién rehabilitamos? A los que se rehabilitan solos, a los que llegan con buenas condiciones, con apoyo familiar, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia del sistema es, la gracia del sistema justamente es la cárcel para aquellas personas que cometen delitos relevantes, de peso. Claro. ¿Dónde trazar la línea? ¿Dónde está? Bueno, ahí tiene dos variables. Una, el tipo delictivo, que es jurídico, y otra, que es comportamental, que es lo que se llaman las escalas de riesgo, en las cuales se aplican, hay una escala llamada OASI, que se inventó en Canadá, y después se aplicó mucho en España, se aplica en casi todos los países que tienen sistemas penitenciarios consolidados, lo tienen, Uruguay lo tienen, no del todo actualizado, pero lo tiene. Entonces tú puedes valorar si una persona cometió un hecho muy grave, pero que en realidad fue algo excepcional, o si una persona se robó un vaso, pero en realidad tiene un problema de trastornos importantes. Pero en Uruguay tenés 25.000 rapiñas por año, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sin contar 200 y pico, 300 asesinatos por año. Entonces, a lo que voy es que así no pongas preso a todos los que cometen rapiña y haya alguna gente que cometa varias, pero tenés 5.000, 6.000, 7.000 personas con violencia. Pero estamos de acuerdo en combatir la rapiña. Te pongo un ejemplo nada más, ¿no? Que a los efectos de la seguridad, para combatir las rapiñas o el delito grave que queramos elegir, este sistema es ineficiente, este sistema es inseguro, este sistema es malo, este sistema consolida que haya muchas rapiñas. Hay que cambiar este sistema justamente para que haya más seguridad pública, menos rapiñas, menos disolución familiar, menos exclusión. Para eso hay que pensar, porque en esto, como dice un... Bueno, pero eso no es política social. Eso no es política social. No, porque me pregunto, porque eso ya no estamos hablando de quienes están en las cárceles, estamos hablando de cómo actúa un gobierno para generar igualdad de oportunidades, para que las personas nazcan donde nazcan, puedan llegar a tener las mismas posibilidades de desarrollo. El punto también es que ahora estamos en las puertas de un llamado a educación, de desarrollo social. Cuando hablamos de cárceles no hablamos solo de la gente que está en No, por eso. Ya estamos hablando de políticas sociales que vienen antes. Pero yo creo que una de las cosas interesantes que se dijeron acá justamente es eso. Vos no podés pensar el tema carcelario aislado de los demás. O sea, tenés que pensar en todos los demás temas. Porque, o sea, a mí la analogía con el hospital me parece que es muy buena en el sentido de eso, ¿no? O sea, vos tenés un sistema de atención primaria que evita que la gente vaya al hospital, salvo cuando está muriéndose de algo, ¿no? Entonces, para mí, la cosa va por ahí. Ahora, yo lo que no tengo tanta certeza, este es la típica situación social que no da un rédito político inmediato, porque cualquier solución llega en el mediano o en el largo plazo. O sea, esto no es una cosa, aunque todos los que estamos acá pasáramos a gobernar mañana mismo, los resultados de lo que hiciéramos acá tardarían años en verse. Entonces no hay demasiado... Yo soy un convencido, yo sé que Pancho, por ejemplo, dice, tengo una mayoría, entonces voy para adelante. Yo digo, perfecto, con eso es genial, pero tenés que tener acuerdos para que no pase lo que suele ocurrir. Cambia la administración y la mitad de los planes y la mitad de los presupuestos que tenías para todas esas medidas quedan colgadas de un alambre. Entonces, yo no digo que haya que salir corriendo atrás de pactos de Estado, pero cuanto más grande sea el consenso que vos tengas atrás de una idea, más fuerte esa idea la vas a poder impulsar. Es que la política penitenciaria no puede ser de un gobierno de 5 años. Tenés que pensarla como una política de Estado. Por eso es necesario que haya acuerdos. Porque si tú lo pensás a 5 años, primero, las cárceles que empezás a construir, por otro lado, que para construir tenés que hacer llamado a licitación, toda la historia. No hiciste ni la primera. Entonces, ¿qué pasa? Hoy precisás 4.000 plazas, porque es 4.000 el déficit. Y van a ser 2, o sea que ya arrancás en menos 2.000. Pero después en el interín sigue entrando gente. Y como la gente la tenés en condiciones poco adecuadas,
continúa el consumo, generan deudas de consumo dentro de la cárcel, que las tienen que pagar los de afuera y hay que sostener. Mirá que el precio del consumo intracárceles no es el de la calle. No, claro, mucho Entonces, ahí tenés un problema adicional. Vamos a ver un auspicio y seguimos con el debate. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Están varios pidiendo la palabra. El punto Sí. también es que la seguridad y las cárceles son un tema electoral, ¿no? No, no son un tanto, tema político. ¿Cómo que no? La Pero seguridad no, ha sido un tema de campaña. a ver, las últimas- en los últimos 15 Mira, años ganó 3 veces el Frente Amplio, nunca se planteó ese tema como sustantivo y se hicieron añicos las cárceles. O sea, a ver, desde el 2000 en adelante es que arranca la presidencialización, el aumento de los precios en Uruguay de forma vertiginosa. Y no fue nunca un tema de campaña decir, no, la situación es En la espantosa, no última hay que votar campaña al se Frente habló Amplio. bastante. No, En la pero- última campaña se habló Sí. bastante. Y yo creo que algo De pasa. seguridad más que de las cárceles. Sí, De pero seguridad, pero se pero habló sí. algo de las cárceles Pero está también. vinculado, no y puede hubo separar. muchas. Hubo... No, claro, no puedes separar, pero vos cuando hablas de seguridad en una campaña Sí. política, estás hablando de cómo se sienten las personas que no están privadas de libertad Sí. respecto a la inseguridad que hay en la calle. Que no es lo mismo que hablar de todo el sistema penitenciario, que es lo que estamos hablando Sí, hoy. A cualquier ciudadano lo que le puede llegar a angustiar un poco es que efectivamente uno no encuentre el cable para cortar, ¿eh? Y que efectivamente es probable que en este poliedro haya un concepto muy arraigado a la educación. O sea, si no formamos... Ahora, ¿qué sucede? Cualquier cambio educativo, como decía Pancho, si acordamos hoy acá, o alguien decía, ¿no? Si empezamos a gobernar hoy, cualquier cambio educativo se va a notar dentro de 10 años. Entonces, disculpen a veces mi ansiedad por saber qué se hace ahora o qué modelo en el mundo funcionó para cortar el cable. Yo creo que era Fernando que lo decía, esto no se arregla con una tecla. Esa cosa tan Claro. uruguaya, bueno, no entra Suárez y ganamos el partido. Yo creo que justamente Pero es un tema... coincidís, Juan nos Miguel, que llevamos venimos de mucho tiempo atrás. Claro, porque este tema, nos perdimos de este tema hace 25 años. Entonces, salir de esto no lo logra ni Mandrake de un día para el otro. Por eso requiere continuidad. ¿Y dónde está la fábrica de cárcel? ¿Dónde está la fábrica de presos? Está en lo que decían ustedes también. Está en la exclusión social, en los gurises que después de los 15 años de familias vulnerables, monoparentales, con problemas, no, porque al principio está el CAIF, el Club de Niños, pero después en la preadolescencia y adolescencia empieza la esquina, la calle, el alcohol, el porro, el pucho, el pequeño afano, el afano más grande, y Niniza, la cárcel. Y cuando quieren acordar tenemos muchachos que tienen 22 años, parece que tuvieran 40 años, y ya es mucho más difícil. Entonces, sin duda que el trabajo en la educación, el trabajo de política social y el trabajo en los territorios es fundamental. Eso requiere de diálogos, pero no solamente por una comisión, pero porque hay muchos niveles de acuerdos. Hay acuerdos legislativos, hay cosas legislativas que hay que cambiar, hay acuerdos de funcionamiento. Yo creo que pensar que la seguridad es solo tema del Ministerio del Interior, creo que estamos mirando la realidad con un tercio de un ojo. La seguridad es un tema, la agenda de la policía, la visión de lo policial es uno de los elementos que integran todo ese conjunto. ¿Para vos puede influir en algo sacar el INR de la órbita del Ministerio del Interior? Que ha estado planteado, ¿no? Esto de quien combate el delito no puede rehabilitar. Hace años también. Bueno, acá tenemos una vieja deuda democrática, y es que en la medida en que el INR es un organismo muy verticalizado, es un organismo que le cuesta reclamar para arriba. Es un organismo que está acostumbrado a manejarse con lo que le dan. Entonces a ti te nombran, mire, Rafa, usted va a ser directora de la cárcel de mujeres. ¿Y cuántos psicólogos voy a tener? Ninguno. Vaya y dirija. Usted va y dirige. Pero viste que Eso está Bordaberry mal. ayer en una columna planteaba de hacer un ente autónomo del tema de cárceles. Servicio Se planteó el proyecto la legislatura pasada, no se aprobó. ¿Por qué? Bueno, por el tema de los acuerdos. Que los acuerdos son en un sentido, pero nunca en el otro, ¿viste cómo es, no? Hay que acordar ahora cuando no se es gobierno. Pero cuando se es gobierno no se lleva la ciudad de los demás. Ese tema se trancó por diversos motivos, no es fácil. Igual a mí me parece que faltan, no sé, ustedes que son tan especialistas en el tema, pero a mí me parece que faltan también mediciones y estadísticas. Hoy lo comentaba con un amigo que es un especialista en cárceles y me decía, no se mide
el índice de rehabilitación o de reincidencia, ¿no? Es decir, hoy por hoy no hay un monitor, no sabemos efectivamente Pero hay un 66%. qué porcentaje, no, pero no se mide módulo por módulo, cárcel por cárcel y decir, bueno, a ver, de los sistemas de rehabilitación que hubo planteados, por ejemplo, esto que contábamos hoy, la chacra, ahora el programa Dignidad Laboral, bueno, ahora se metió ACE en todas las cárceles, pero ¿qué funcionó? O sea, algunos liberados de algunas cárceles reincidieron menos que los liberados de otras cárceles. Algo de todo lo que se está haciendo, que no cubre todo, pero se están haciendo cosas, como decías tú, Juan Miguel, hay una impronta de querer hacer. ¿Algo de eso está funcionando? No lo podemos saber porque no está medido. Entonces es también muy desesperante el ver que se hacen cosas y que no conocer el resultado que eso está teniendo. Y para cualquier medida política vos tenés que tener indicadores de qué es lo que está funcionando, ¿no? El desarrollo de un país no es homogéneo. Básico, ¿no? Y en este tema nos metemos en un subestado, en una zona de Uruguay que no es el promedio del Uruguay. O sea, cuando tú entras en una institución donde, por ejemplo, que una cárcel de 4.400 personas tenga un vehículo, que no estén en red los distintos módulos en su computadora, que no llegue la fibra óptica, que las historias clínicas no estén conectadas. Está bien, pero durante 15 años o 20 se sabía que por el aumento de las penas de las leyes, en un sentido mucho más punitivo, ¿no? Que fue ante la ola de delincuencia se aumentó las penas. Tú sabías que iba a haber un aumento de la población carcelaria. Por ejemplo, en el año 2005, yo me acuerdo perfecto porque me llamó la atención la comparación, el por entonces diputado Jaime Trobo le planteó al gobierno decir, hay que hacer cárceles privadas como está haciendo Lagos en Chile, que es un presidente socialista. ¿Por qué? Porque sabemos que van a faltar plazas de acá a 5 o 10 años. No se hizo nada de eso. Entonces, ¿yo a qué voy con esto? A que de vuelta... No están así eso, no están así. ¿Por qué no están así? No están así porque, a ver, yo de Jaime tengo un gran recuerdo, charlé muchas veces con él de cárceles. Jaime ¿te acordás que dijo estuvo eso? muy involucrado, sí, lo dijo. Entonces, pero que no se construyó nada del 2005 para acá no es cierto. Porque no fue lo suficiente ni lo suficientemente rápido en el 2005. Tenés 5.000 personas hoy a las cuales se les viola constantemente. Lo que pasa es que hubo un pico de inversión, está en el último informe, perdón que pase el aviso, en nuestro último informe, es clarísimo que hubo un pico de inversión muy grande del 2010 al 2015. Y después cayó violentamente. Y no había involucramiento de otras partes, ¿no? Porque no estaba, el MIDES no estaba en las cárceles, que ahora está. ACE no estaba en las cárceles. Hoy conversaba con gente de ACE que me contaron cómo hubo que entrar, y ahora van a hacer un hospitalito en el CONCAR, cómo entraron a hacer un relevamiento de toda la población carcelaria y se toparon con que no había desnutrición, que era algo que creían que podían encontrar, no había, pero sí había un 90% de adicciones, contando como adicciones el tabaquismo también, ¿no? y que había 59% de atenciones de salud a las cuales tenían que concurrir los privados de libertad que no habían concurrido. ¿Por qué? Porque el sacar a un preso de la unidad carcelaria, trasladarlo a que se haga algún tipo de intervención, estudio, cuando no está disponible en la policlínica de la cárcel, es costosísimo, implica manejar un patrullero, 2 o 3 policías. Entonces, no estaba ni siquiera contemplada la atención en salud, ni que hablar de la salud mental, ¿no? No está contemplada, que es lo que se hace. Sí, ahí lo que pasó... 3 cosas quería decir. La primera es, él preguntaba por el tema de qué delitos. Bueno, ahí es donde yo decía que es importante la intervención de los técnicos en la etapa presentencial, porque hoy se está dando situaciones donde quizás piden 2 años para un muchacho que robó un gorro, pero le dan medidas sustitutivas a una persona que tiene antecedentes, que cometió un homicidio y que está en un barrio complejo donde la policía que lo tiene que custodiar la pasa mal. Entonces, ahí es que yo entiendo que es importante esto, que los técnicos intervengan primero. Eso es uno. Otro, tú decías el tema de la atención de salud. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? El OASIS no está todavía informatizado, se lleva a mano, o sea que las técnicas lo aplican, pero después el poder contar con la información, alguien lo tiene que pasar a las computadoras, no hay terminales en todos lados. Después, tenés que llevar, ACE está en algunas cárceles, no en todas. No, en 8 de la... Por eso, ¿y qué pasa con los otros que se enferman? Tienen que estar haciendo toda una gimnasia. Trasladar a una persona tiene un costo humano, de vehículo, que no tienen los suficientes vehículos, no están los médicos.
Otro problema, lo mismo sucede cuando quieren darle educación, no está siempre disponible. Y otra cosa que no debería pasar más. No puede ser que tengan que traer una persona de Tacuarembó a Montevideo para notificarle que cambie el abogado. Porque es un sinsentido. O que lo traigas para una audiencia para firmar, cuando sería lo lógico un sistema informático que pudiera estar por un Zoom o por el mecanismo que tú quieras. O sea, hay pocos recursos y encima algunos están mal aplicados. Una cosita sobre lo que decía Laura recién sobre ACE, que es muy importante. En el sistema penitenciario entra la salud y la educación secundaria acercándonos al 2010. Los informes de Álvaro Garcés, el predecesor de nuestra oficina, que yo admiro muchísimo, en esos años pedía que hubiera secundaria en las clases, que entrara salud, que hubiera salud. Claro. ACE entra a fines de 2009 y sobre todo a partir de 2010. Y de nuevo, es una obra inconclusa, cubre hoy el 65% de la población, área metropolitana y Ribera. Sí. Y yo creo que todavía el presupuesto de ACE no ha crecido. La actual administración de ACE se ha encontrado con una realidad que no conocía. Tuvo 2 años del COVID, en lo cual tuvo una excelente respuesta para el sistema carcelario, tanto con la respuesta inicial como con las vacunas. Pero ahora llegó el momento de literalmente patear el penal. Bien. ACE tiene que decir, bueno, vamos a cubrir el 100% de la... Claro, pero eso es una... Está bien. Bueno, pero es para ECOPCAR, pero ¿no? hay que cubrir creo yo, hay que cubrir toda la población penitenciaria, hay que aumentar la cobertura en adicciones y salud mental, y la salud es fundamental. Es un tema que se está instalando mundialmente. Desde Naciones Unidas a la Cruz Roja, el tema del tratamiento en las cárceles de salud mental y adicciones es un tema del siglo XXI. Tenemos que ir a la pausa, pero ya seguimos con el debate. ¿Todas las personas que están en cárceles también son rehabilitables? Sí. Y además, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Porque de pronto también hay un sector de empresas o de empresarios que deberían garantizar que quien salga de allí tenga pocas posibilidades de reincidir. Y ahí me parece que hay algunos planes que podrían ponerse en práctica. Luego de la pausa seguimos. Bueno, seguimos avanzando aquí en esta edición de Todas las Voces, ya en el tramo final, ¿sí? Yo quisiera decir algunas cositas que se plantearon acá a modo de reflexión. Lo primero, es absolutamente indispensable que el INR salga del Ministerio del Interior, porque el trabajo penitenciario, el trabajo con la gente en privación de libertad, es un trabajo esencialmente pedagógico y la policía no está preparada ni formada para eso. Y lo que pasa acá en Uruguay, que pasa por malas razones, porque llegamos a esta situación del Ministerio del Interior y Policía en cárceles en el año 72 por razones políticas, pasa en Uruguay y en Ecuador hace relativamente poco y después no pasa en ningún lado más del mundo. La otra cosa que yo sugiero, esto hace mucho que lo planteo en la medida de mis modestas posibilidades, es que hay que medir la reincidencia. Nosotros tenemos que dar un salto de calidad y Uruguay, como ningún otro país, lo puede hacer esto por una razón de escala, porque tenemos el Instituto Nacional de Estadística, porque tenemos amplia conectividad de Internet, porque somos pocos, porque no hay accidentes geográficos ni climáticos, lo podemos hacer. Eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones inteligentes. ¿Dónde están los problemas? ¿Qué cosas ya hicimos mal que podemos hacer mejor? Voy a poner una cosa que viene para mi sayo, ¿no? Es decir, se construyen plazas, ¿no? Entre 2011 y el 2019, al ritmo que yo dije que se construyeron, que es un ritmo formidable para cualquier administración. Pero ¿dónde las construimos? En el CONCAR. Y entonces, cuando hablamos de módulo 10, módulo 11, módulo 4, módulo 3, que son altamente conflictivos, estamos haciendo, yo lo viví, todo eso, en el CONCAR entre 2013 y 2019. Es decir, construimos factores criminógenos dentro de la cárcel más complicada. Este tipo de cosas, si hubiera en el sistema, si fuéramos capaces en el sistema de tener una mirada inteligente, es decir, dejar que los hechos nos ilustraran más allá de nuestras convicciones ideológicas o filosóficas, es decir, que la evidencia hable, entonces a nosotros nos ayudaría. No porque eso vaya a resolver todo, que no lo va a hacer,
pero sí que nos va a ayudar. Y por último quiero decir lo siguiente. Yo creo que hay que convocar a los privados para todo. Para todo hay que convocar a los privados. No hay chance ninguna que el Estado solo uruguayo resuelva este gigantesco problema. Pero en un lado donde nosotros tenemos que convocar a los privados sin falta, es decir, mañana mismo, es para darle trabajo a las personas privadas de libertad y a las personas liberadas. Porque nosotros tenemos hoy trabajando en el sistema, trabajando de verdad, empleo con pago, en el mejor de los casos, 1.500 personas. Y tenemos 14.000 presos. Y de las 1.500 personas, el Estado además paga en negro. Es una locura, porque el famoso sistema de peculio es un sistema en el que el Estado mismo está pagando en negro. Nos estamos dando un tiro en el pie. Ahora, el Estado va a poder hacer algo, no todo, y tenemos que después dejar que la gente nos ayude. Bien. Walfred, ¿qué en definitiva le han recomendado hasta ahora al ministro Heber sobre este tema? Bueno, el GACH carcelario. Básicamente nosotros trabajamos en el tema de las medidas alternativas porque nos parece que es la forma de salir. ¿Y ahí vio voluntad para avanzar? Nosotros entregamos el informe y las decisiones son de otros. Por suerte somos asesores. ¿Recomendaron entonces avanzar en eso? En ese tema de medidas alternativas trajimos experiencias cercanas, no solo la de Texas, otras cercanas que funcionan. Entendíamos el tema de la infraestructura penitenciaria en cuanto a que entendemos que el sistema de megacárceles no funciona, tienen que ser cárceles más chicas, donde se pueda trabajar mejor en base a una clasificación previa en cuanto a perfil de personalidad, tipo de delito, grupos etarios. Se están haciendo algunas experiencias de eso. El otro tema es el tema de los números y las estadísticas. No puede ser que no sepamos cuántas personas se rehabilitan. Bien. Estamos cerrando. En algún momento se entendió como un gran hallazgo, una gran fortaleza, Juan Miguel, la creación institucional de la institución que tenés el honor, me imagino, de dirigir. Pero también se decía que muchas veces gritaban en el desierto y que las recomendaciones no eran escuchadas. ¿Eso no ha cambiado tampoco? No, yo creo que la oficina nuestra, que es una oficina pequeña, que estamos tratando de consolidar, esperamos que ya tiene algunos cargos propios que se van a concursar, esperamos que tenga algunos más. Yo creo que tiene una interacción, ha tenido siempre interacción. Quizás en mi caso, que ya llevo 7 años acumulado, veremos hasta dónde llega este ferrocarril, hemos tenido experiencias de interacción muy buenas con ministerios a los cuales a veces interactuamos, sin leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, incorpora planteos que sugerimos, tratando de ser ubicados y modestos, que no somos una oficina de denuncia, de promoción y de investigación, pero que obviamente la legitimidad la tienen las autoridades que fueron electas. Y trabajamos mucho con los legisladores, con las comisiones, muchas veces haciendo gestiones, digamos, en silencio, tratando que pasen cosas, promoviendo reformas legislativas. Yo creo que la oficina actúa como un catalizador. Es la poca cosa que me acuerdo de química. Los catalizadores son sustancias que aceleran o enlentecen la reacción sin aparecer en el resultado final. Bien. Tratamos de ser eso. Está bien. Arrancó la musiquita, así que se quedaron afuera, chicos. Se les comieron el tiempo. ¿Será hasta el próximo lunes? Hasta el próximo. Tengo un dato de último momento. A ver. ¿Va a aceptar la posibilidad de ser candidato del Frente Amplio a la Institución de Derechos Humanos? Bueno, no sé todavía. Pero está planteado. Sí, hubo gente de la sociedad civil, funcionarios del Instituto de Derechos Humanos, de la Institución de Derechos Humanos y legisladores que estuvieron conversando conmigo, pero no sabe si acepta. Todo esto recién empezó. Muy bien. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo lunes. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias.